Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos a echar la chisma teatral y yo los invito a que por hoy y solo por hoy nos pongamos a chismear. Sin más ni más, los invito a que sigan Twitter, a que nos sigan por Twitter, por Instagram, por Facebook, que se suscriban aquí al canal, aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y toda la información que subimos semanalmente en este programa. Ya tenemos TikTok, entonces síganos en TikTok. ¿Cómo nos encuentra? Como @teatrulia MX. Teatrulia MX, estamos en TikTok, síganos, está padre por allá. Y sin más ni más, hay programa y así comenzamos. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. Y... A ver, güey, ¿te gustó? ¿Es a las nuevas tendencias? ¿Es a los nuevos modelos? Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Amigo, ¿cómo estás? Soy Álvaro Perea y salud. ¿Qué estás tomando? Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Usted ya pudo apreciar en el cuadro, ya vio a quién tenemos por acá. Es un invitadazo. No hay chisma teatral si no sale el nombre de Alejandro Chávez. Maestro, ¿cómo estás? No, hombre, o sea, qué buena presentación, ¿eh? De veras, ya me quemó. Bien, bien, Álvaro, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Saludos a los que nos están viendo, los van a ver y pues Y qué les van a padre, oír. que se conecten. Y nos van a oír, sí. Ajá. Maestro, hay mucho que platicar contigo porque has incursionado en casi todos los ámbitos que se pueda trabajar en temas de arte y cultura, en teatro. Ujú. Has sido actor, has sido director, gestor, promotor, eres docente en la Casa de la Cultura del Covach. Ya También. estuviste en la administración pública en el festival, entonces hay mil temas de qué platicar. O sea, hoy el programa, si dura menos de 30 minutos, es porque tú y yo nos peleamos en vivo y no quisimos hablar más. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo empezó tu vida en las artes? ¿Cuál fue el acercamiento? ¿Cómo conoces el teatro? Porque en Aika hay dos cosas, la casa de Superman y las brujas. ¿Cómo empezó la cosa? Sí, de hecho, bueno, yo vivía no precisamente en Naica, sino en un rancho cerca de ahí de Naica. Un rancho. Ahí crecí, pasé toda mi infancia, muy feliz, por cierto. Hay muchos recuerdos. Me encantaría volver a esa infancia que fue increíble, inolvidable. Y creo que el primer acercamiento fue en la secundaria. Eh, Como en todos los ranchos, se empieza a llegar las fechas del 10 de mayo y del estudiante y las fiestas patrias. Entonces, empezamos ahí a los chavos a medio organizarnos y hacer ciertos ejercicios ahí mal hechos, o sea, pero mal hechos. Eh, y creo que ese fue el primer acercamiento al teatro. Unas improvisaciones que nosotros previamente nos platicábamos y se los presentábamos en los festivales estos y luego la gente y las mamás y todo muy contentos. De ahí, lo que yo, lo que yo diría que fue algo ya más completo, ya más estructurado, pues fue en la preparatoria. Ya, Había pero ya en Delicias. sí, eso fue ya en Delicias, porque pues allá no había ni secundaria. Bueno, En o sea, Naica. ya en Delicias me vine yo estuve el primer año y medio, y luego ya abrieron una secundaria allá. Entonces, en el, directamente ahí en la prepa,
a mí me llamaba mucho la atención toda la cuestión de la medicina, no sé por qué. La medicina, la biología y ese tipo de cosas. Sí. Y empecé a hacer una carrera técnica, laboratorista clínico, ¿eh? O sea, yo Órale. terminé la carrera, yo soy laboratorista clínico, tengo mi título y todo, entonces ejercí tres meses en un laboratorio de ahí del IMSS, en Delicias. Y, y de ahí había en los pasillos de ahí de los salones de la escuela, había un letrero que decía: se invita a los interesados en que formen parte del grupo de teatro de ahí del CETIS. Órale. Y me llamó la atención, venía la dirección y todo, entonces, pues invité a un amigo que no quería ir. Bueno, en esa ocasión no fue, que es Daniel Gómez, el maestro Daniel Daniel Gómez, no Gómez. fue, no quiso, me dijo: ¿qué estás loco? ¿Qué? ¿Y eso qué? Eso Entonces, de total, los teatros es para los famosos nomás, para la gente rica. claro, claro. Entonces de ahí fui yo a esa dirección que era la Casa de la Cultura de ahí de Delicias, que estaba en el museo, que es ahora el Museo de Paleontología. Órale. Creo que ahí sí, sigue ahí el museo y la biblioteca. Había una sala donde ensayábamos y el que atendía ahí el grupo era Pablo Muñoz, originario de ahí de Delicias. Y bueno, ya como en todos los grupos, llega uno, se presenta y como el rezagado allá en la esquina, sentado a ver qué se hacía. Y él me empezó a involucrar ahí con los ejercicios y que vamos a leer esta parte, etcétera, etcétera. Y descubrí una cosa bastante interesante, que era el poder expresarse. Yo creo que ese fue el gancho, Sí, sí, el que sí. pudiera yo expresarme. Pues lógicamente eran 2 o 3 sesiones las que teníamos por semana. Yo empecé a ir la primera semana, invité nuevamente a Daniel y le insistí hasta que al fin me acompañó. Y cosa extraña que, que también le gustó, lo atrapó, lo cautivó. Y me acuerdo en la primera obra que nosotros montamos fue una comedia de enredos de Julián Moirón. Fíjate, me acuerdo del nombre del autor, Julián Moirón, que se llama Me ha besado un hombre. Órale. Y es una comedia de enredos en donde una chica se hace pasar por el hijo porque necesita recibir la herencia del tío y el tío quería un hijo y le habían dicho al tío que sí tiene un hijo, pero era una hija. Entonces es una comedia muy divertida. Y con esa comedia nos presentamos ahí. Yo hacía el personaje del mayordomo y era el que se sabía los chismes de todos y era el que más o menos enredaba un poco, escondía a los personajes, métase por aquí, métase por acá, ¿sí me explico? Sí. Entonces era un papel bastante, no protagónico, pero sí que tenía que ver mucho con la trama, con la historia. Y de ahí nos fuimos y nos empezaron a invitar a las colonias de ahí de alrededor. Fuimos a algunas casas de cultura, se les llama, válgame, salones cívicos o Salones de usos múltiples, ¿no? salones de usos múltiples que están ahí en los ranchos. O que Y de normalmente, ahí, o que normalmente llevan el nombre llevan el nombre de Club de Leones. Club de Leones. Normalmente. Sí, creo que sí. Entonces, pues de ahí montamos después varias obras. Yo recuerdo el Sueño del Ángel, yo recuerdo Los Fantoches de Solórzano, donde yo hacía el personaje del Judas. Entonces, me atrapó. Entonces, la idea de estudiar una carrera en relación a la medicina,
como que se fue dividiendo ahí el asunto. Entonces, una vez que terminamos la prepa, Pablo, que era el maestro de ahí, el coordinador del grupo, nos dice que acá en Chihuahua, en la Escuela de Bellas Artes, en el Departamento de Bellas Artes, se iba a abrir una licenciatura, que era una licenciatura en artes, en teatro. Pues se me prendió así el foco, la chispa, y dije, no, yo sí voy. Vámonos. Por supuesto que yo les dije a mis papás y mis papás me dijeron, ¿qué? Estás pero bien loco. O sea, no. Y les dijo, no, pues sí. No, pues no. Pues, Total, que me vine, así, a ver qué pasaba, nos inscribimos, juntamos el dinero poco a poco, vendiendo cositas allá en Delicias, y tuve la fortuna de que un primo se fue a Estados Unidos y dejó su casa, aquí en y me dijo Chihuahua. que sí, aquí en Chihuahua, me dijo que sí se la cuidaba. Le dije, perfecto, ya tengo dónde quedarme. Empezamos las clases ahí en Bellas Artes. Era otro rollo a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, fue un impacto muy, muy, muy fuerte. Los horarios, los ejercicios, el compromiso que le tienes que dedicar a la carrera y sobre todo lo impactante que era tener a los maestros cuando nos recibieron en cada una de las clases. Fue otro mundo, yo descubrí una cosa así que me cautivó y me atrapó. Y de ahí, pues todo lo que conlleva estar haciendo los ejercicios y que los exámenes, etcétera, etcétera, hasta que la carrera así de medicina, pues como que ya no. pero me hubiera gustado estudiar medicina, o sea, sí me hubiera gustado. Sí, sí, sí. Fíjate, hay una compañera, seguramente te debes acordar de ella, de Gris McDonald. Sí, ¿No te acuerdas de la generación de sí, Io y Paco? sí, sí, gris. Este, fue impresionante cuando ella terminó la carrera porque se graduó con promedio, se tituló por promedio 9.4, creo, si no me equivoco. Y en la práctica era muy buena directora, era muy buena actriz, tenía como muy bien desarrollado el tema de la producción y la cosa, pero en cuanto terminó la carrera, dijo, no me voy a dedicar al teatro. Se metió a estudiar, creo que química o QVP, una cosa así, y ahorita es química, ¿sabes? Es muy raro, o sea, normalmente yo conozco historias como la tuya que estudian alguna ingeniería, alguna ciencia aplicada, no sé, pero y dicen, no, sabes que no, mejor me voy a hacer teatro, a cumplir mi sueño, a lograr mi pasión, ¿no? Es que, no sé, mira, el que nos, el que nos, el que nos decía muchas frases en relación al teatro era Talavera, y él decía que tú no encuentras el teatro, ¿eh? O sea, tú no buscas Ah, al teatro y no lo encuentras. El teatro es el que te encuentra a ti. Entonces, igual puedes haber estudiado una carrera, puedes haber estado en muchos montajes, incursionado en muchas de las áreas de producción, pero si el teatro realmente no llega contigo y dice, este es mío, no de plano, sucede. ¿no? Sucede con muchos alumnos que entran a la licenciatura, que van con una idea de errónea, por supuesto, de que se quieren ir a Televisa, a besuquearse allá con los actores y las actrices famosas, y se dan cuenta de que la carrera no es para eso. Entonces, Ajá. el teatro no es para todos. El teatro a ti te atrapa, tú no atrapas al teatro. Exactamente. Y yo estoy más que convencido de eso, que el teatro no Oye, es para todos. ahorita dijiste que tus papás te dijeron no. Es que bueno, creo, cuando estás en un grupo de teatro y estás en la prepa, no hay peligro, ¿sabes? O sea, estás en secundaria y es parte de la formación. Está en el grupo Ajá. de teatro, muchacho, está en el grupo de danza.
o pinta, o canta, pero está en la rondalla. ¿Cómo me caga ese nombre? Está horrible decirle rondalla. Y es que sí, hay rondallas en las secundarias y en las prepas. Ajá, ajá. La estudiantina. No, qué horrible eso. La estudiantina, sí. Qué horribles nombres, pero bueno. Página blanca es tu corazón. O sea, esa canción es la... Ahora, O las de mocedades también, igual. Ajá, ahora en este Festival del Día de las Madres presentamos a los alumnos de la estudiantina que le vienen a cantar. Sí. Señora, a las mamás que nos están acompañando. Sí. Oye, maestro, pero espérate. Entonces, ya cuando es momento de entrar en una licenciatura o de profesionalizarte y dices teatro, ay, cabrón. Tú te viniste para acá y ¿cuánto duró la molestia? Porque los papás se molestan con uno y se molestan bien. Cuando hay enojos de ese tipo. ¿Cuánto duró la molestia? Ajá. Toda la carrera y 10 años después. O sea, ¿sí me explico? Sí. Ya después de, yo creo que casi 20 años, o sea, ven de alguna manera que el teatro sí es una, es un modo, es un estilo de vida. El teatro es, al menos para mí, ellos lo vieron, que el teatro ya forma parte de mi vida. O sea, no hay manera de quitarlo. Y creo que como yo no estuve, ¿cómo te diré? Es decir, ellos, la carrera no me la pagaron, ¿sí me explico? Entonces fui muy independiente en ese sentido. Bueno, sí me ayudaban, a veces se le atora, cuando es estudiante se te atoran, pero muchas cosas, entonces ahí vas, pero fueron muy, muy pocas veces. Entonces eso me ayudó mucho a que yo pudiera hacer lo que hice, porque si yo hubiera estado, no sé, supeditado a que mi papá me pagara todo, pues sí, él me dijo, acá hay un tecnológico, hay una carrera en ingeniería electromecánica, entonces tú vas a estudiar ahí, yo te la pago. Entonces dije yo, qué chido, no. Qué bueno, pero no, le dije, ok, déjeme la pienso, no. ¿Me explico? Entonces es ese tipo de cosas. Que a través de ser un poco independiente, te da libertades para que puedas decidir y que puedas realmente hacer lo que te gusta. ¿crees Creo. que las artes sean nos ven como las ovejas descarriladas, ¿eh? Pero, o sea, ¿a qué le tiene miedo la sociedad? ¿A ser libre? O sea, a realmente hacer lo que tú quieres hacer? ¿O qué es? Yo creo que le tienen miedo a enfrentarse con su propia realidad, porque el teatro hace eso. El teatro te vuelve tan humano, que cosas que no te dabas cuenta que estaban ocurriendo en tu vida y esas cosas que tú sabías que existían, pero las evitas, siempre las has evitado. El teatro hace que tú te enfrentes con tus propios miedos, con tus propios demonios. El teatro te enseña a ser más tolerante, el teatro te enseña a ser más humano, pues, ¿sí? Entonces, es ahorita lo que creo que es el problema con la sociedad, que no se están desviando su propia realidad, sus propios problemas, los evaden, los disfrazan de otra cosa, están en la simulación todo el tiempo. Y el teatro es la realidad, el teatro es eso lo que está ahí. ¿Sí me explico? A través de los personajes, a través de las historias, de los temas, de los conflictos, del enfrentamiento de estas fuerzas, de estos actantes, de los personajes. El teatro hace eso. Y ninguna carrera logra eso. Ninguna, más que el teatro. Qué chido eso. ¿Sí? Porque es la verdad, o sea, es la verdad, a eso
nos enfrentamos y se vuelve un estilo de vida. O sea, ya cuando entras a eso y te convierte el teatro, no en teatro, sino el teatro te convierte a una persona humana, ya todo cambia, ¿eh? Incluso se te van alejando personas, te van criticando, te van diciendo como cosas, etcétera. Oye, Sí, claro. Y luego ya entras a el entonces, ¿tú entraste al departamento? No, ¿verdad? O sea, tú entraste al Instituto de Bellas Artes. Cuando inicia la licenciatura, se convierte automáticamente en un instituto. Ajá. ¿Y tú ya estabas ahí o te tocó ya como instituto? No, fue el proceso, fue como 1 año y medio en el que se abre la licenciatura, entra la primera generación y luego ya es un trámite muy burocrático administrativo, ¿sí? En donde dentro del organigrama de la UACH ya no aparece Bellas Artes como un departamento, sino un instituto. Y al ser un instituto, lógicamente, pues es un centro de costo donde debe tener un presupuesto fijo, donde ya se requiere, donde los alumnos ya van a pagar una inscripción, entonces eso implica muchísimo movimiento sobre todo del esqueleto, el organigrama, pues, del instituto. Sí. Y eso duró más o menos como 1 año y medio. Y hubo mucha fricción por parte de los maestros, ¿eh? No crees que fue todo miel y dulzura, no, no, Que no. todos lo esperaban y se No, 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 claro festejaron y que todo. no, claro que no. A nosotros hubo unos maestros que nos decían, su carrerita, ay, su carrerita, su licenciaturita. Ay, los licenciados en teatro. A ver cuánto les dura, ¿sí? Y nos daban clases, ¿eh? Llegaban y nos daban clases. Entonces, pero pues como yo no conocía prácticamente la historia del Departamento de Bellas Artes, tú llegas a un instituto y dices tú, pues qué padre, qué felicidad. Resulta de que no, pero ya no hay vuelta atrás, o sea, tienes que seguirle, ya no hay vuelta. Y a ver a lo que tope. Y Ay, pues pues, mira, el resultado ha sido muy bueno. ha sido muy Muy, muy, bueno. muy Ahorita bueno. es una facultad de artes. Exacto. Tiene su ¿Sabes? maestría, ya tiene su doctorado en coordinación con filosofía y Exacto. sí me explico. Entonces, o sea, pues claro, ha habido muchas generaciones y muy buenos actores, excelentes directores, dramaturgos, actrices. O Sí. sea, sí, lo que es ahorita la Facultad de Artes ha dado mucho talento que se ha destacado, no nada más en Chihuahua, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es un Sí, orgullo, por supuesto, para la facultad. exacto. Lo platicaba con Ever Villegas y con David Alcalá. Busqué, aquí va a salir, aquí va a aparecer arribita el link para que se vaya para allá. Que, por ejemplo, hablamos de Parral y yo le decía, no conozco una persona que venga de Parral que no la haya armado. Digo, y yo lo atribuyo mucho a que tuvieron maestros cámara, ¿ves? O sea, tuvieron a un Edmundo Fernández, a Chavita Lomelí, Ajá. a Mario Humberto Chávez, ¿ves? Y a la par, porque ya era una extensión del Instituto de Bellas Artes en ese entonces, que visitaba constantemente Manuel Talavera y Sergio Fernández y etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no? O sea, ahí está claro que la educación en las artes construye sociedades altamente culturales, ¿ves? Claro. Hubo una etapa en la que hubo muchos privilegiados. Creo que yo me considero también parte de esos privilegiados por los maestros que tuve. Te tocó esa Y generación de maestros. sí, claro. Y Parral, a nosotros que éramos de Delicia, nos daba un poquito de envidia, de coraje, porque toda la atención era para Parral. Entonces dije, bueno, ¿y Claro. por qué a Delicias no? Si a Delicias está más cerquita, les cuesta menos. O sea, Ajá, sí, exacto. pues no, es Parral y es Parral y es Parral. Y sí, Parral también tiene
un historial en relación a la enseñanza artística, porque ahí en el departamento, bueno, el nivel era taller. Sí. Se daban diplomados y talleres, pero era la semilla, era el germen para que los que salieran de ahí tuvieran la iniciativa de poder buscar una profesionalización, ¿sí me explico? Entonces, fue un punto, fue un gancho ahí. Que creo que si se hubiera abierto departamentos, imagínate nada más, si ese fenómeno funcionó a la perfección en Parral, si se hubiera abierto también un departamento de una extensión de Bellas Artes en Delicias, en Cuauhtémoc, Ajá. en Nuevo Casas Grandes, ¿sí? En Camargo. En Camargo. O sea, tendríamos no sé, un estado... un número de egresados, de licenciados en artes que hasta ahorita hubieran marcado la diferencia en el teatro en el norte. Claro. Porque a pesar de que Bellas Artes lleva, ¿qué? 30 años de que abrió. Sí, 30 años, cumplió 30 años de que se abrió la licenciatura. Las generaciones que han salido de ahí se han destacado, pero imagínate que esas generaciones hayan sido también como parte de los inicios de los departamentos que se abrieron en los municipios. O sea, sería una cosa muy, muy padre, muy padre. Pues claro. Dime. Perdón, dime. No, te decía que el extensionismo que pudiera existir a nivel estatal sería genial. Genial. Sí, porque eso fue lo que abrió en gran medida las puertas de los teatros o los foros en, por ejemplo, Parral, ¿sabes? Lo decía Sergio Fernández también cuando estuvo aquí con nosotros, que nadie le agradece a los egresados de ahí del instituto y ahora facultad por el público que se tiene, por la poca o mucha, no importa, gente que conoce y que va al teatro. Dice, eso se le tiene que agradecer a los egresados, ¿eh? Porque son ellos los que han llevado el mensaje, son ellos los que han evangelizado a personas por el teatro. Y sí, o sea, es la fórmula correcta. Claro, claro. Imagínate que aún así, con estos grupos, porque salen de la facultad, los pocos que vinieron de los municipios, salen de la facultad y se regresan, como una Gaby Chapa, ¿sí me explico? Sí. Que está haciendo Bárbara Barbarella en Nuevo Casas Grandes, ¿sí? Sí, claro. Y en Delicias Paloma, bueno, podemos darnos una idea de que si hubiera existido un extensionismo en estos departamentos, todo el producto artístico que hubiera participado en un festival internacional a través del talento local, por ejemplo. Sí. Si así entraban 100, 150 proyectos, imagínate que hubiera más egresados por parte de estos municipios. Pues lógicamente se hubiera triplicado, ¿sí? el número de proyectos de todas las áreas. Hubiera sido genial. Y tú sabes que cuando hay mucha demanda, cuando hay mucha oferta, ahí es donde entra realmente la calidad, es donde entra realmente la competencia. Porque si hay muy poquito, pues es lo que vamos a consumir, lo poquito que hay. Ajá. En cambio, si te ponen un abanico de posibilidades, entonces tú dices, no, pues yo quiero y quiero que creo que es lo mejor. Y ahí empieza realmente a ser más profesional y a ser más competitivo, que es lo que nos falta, competencia. Competencia sí, claro, porque, por ejemplo, que ahorita vamos a entrar en ese tema, pero el Festival Internacional y las caravanas llevan proyectos de Chihuahua a Delicias o a Parral, como si en Delicias...
Perdón, es que estoy en el Autódromo Hermanos Sí, ya Rodríguez. lo oí, ya lo oí. Pero como si en esos municipios no se hiciera teatro, ¿sabes? Entonces también la gente del municipio que hace teatro, pues se encabrona Claro. y luego ya no le entra a convocatorias y dice, no, pues es que están minimizando la chamba que seamos nosotros. Y claro está, en la muestra estatal de teatro, cada vez son menos los proyectos de otros municipios que se inscriben, Claro. ¿no? Sí, sí, Oye, sí, dime. no, dime, No, te iba a termina la decir idea. que también otro punto importante era de que cuando existe una extensión, como es de la Facultad de Artes, una extensión en un municipio, eso obliga a las autoridades a ponerle atención, a crear infraestructura. Sí, sí es cierto. O sea, que hubiera un teatro profesional en cada municipio sería la gloria. ¿Sí? Exacto. Entonces, creo que va una cosa agarrada con la otra. Y es una bola de nieve donde el que inicia le va dando y esto implica que todos se vayan sumando y sumando y sumando hasta... Es así, es que es así. Y así es como ha funcionado. Pero no podemos inventar el hilo negro del teatro si no hay realmente un proyecto de extensionismo a través de los departamentos o a través de las facultades, ¿sí me explico? De las escuelas, que son las encargadas de la profesionalización de las artes. Creo que solamente así pudiera funcionar. Trabajar así de manera independiente, lo único que pasa es que seas un grupo ocasional, que formas el grupo, te presentas y, ay, sí, te aplauden, qué padre, qué chido, pero no hay una trascendencia. Al menos que tú metas un proyecto al PACMIG y te dé el presupuesto y empieces ahí a generar, lógicamente, un espacio teatral, una escuela, solamente así, pero es muy difícil. Son muy pocos los que han logrado eso. Y han sido 1000 proyectos los que lo han intentado, pero la mayoría se caen. Claro, porque no hay no hay alguien que pueda soportar este tipo de gastos, o sea, gastos de operación, gastos, hora hombre, etcétera, etcétera. Oye, maestro, quiero regresar un poquito a la profesionalización porque tú fuiste de la generación, y esto es la primera vez que lo voy a mencionar aquí en el programa. Atención, este es un highlight, y esto se va directo a TikTok. Órale. Porque hubo una generación que, eso es lo que yo creo y tú me vas a corregir, ¿o no? A ver, dale. Para poder dar clases, o sea, para poder incrementar la planta docente, necesitaban una maestría. Sí. ¿No? Para dar clases. Sí. Entonces agarraron a un montón de egresados, recién egresados o no tanto, y dijeron, pélense a Cuba. ¿Cómo estuvo eso? No funcionó de esa manera, o sea, no. Eso, corrígeme. La facultad, el instituto y la facultad, era instituto todavía, la verdad es que no recuerdo si era instituto y era facultad. Según yo era instituto porque... Creo que era instituto todavía. Para poder entrar a los presupuestos federales, como los perfiles PROMEP, por ejemplo, que son los que otorgan los tiempos completos, los que generan, los que programan los presupuestos para becas, para programas, para infraestructura de ahí de la facultad, porque no todo sale de la UACH, o sea, no. Todo ¿sí me explico? Sí, de por sí. Entonces, lo que se hacía era solicitar hacer estos trámites a los presupuestos federales. Entonces, los presupuestos, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, decía, ok, me estás pidiendo tiempos completos, me estás pidiendo, sí, pero tienes que elevar el nivel académico de tu planta docente. Claro. No era para nueva contratación, era para los que ya estaban ahí con la plaza, con la base. ¿Tú ya estabas dando clases ahí? Sí, ya estaba yo.
Entonces fui uno de los privilegiados que iba en el paquete. Ahora. Entonces se hizo un convenio con el Instituto Superior de Artes de La Habana, de Cuba, para que abriera un programa especial. No es que Cuba trabajara esta maestría. Cuba abrió ese programa única y exclusivamente para el Instituto de Bellas Artes. ¿Qué te parece? Nada más para ellos, porque si tú ahorita checas en el Instituto Superior de Artes de Cuba, te vas a dar cuenta de que la maestría que nosotros estudiamos no existe. Se abrió nada más para nosotros. Entonces, pedí a Cuba un número determinado de maestros, porque con todos los que estaban ahí no se alcanzaba a cubrir el número que ellos querían. Lógicamente, pues no, porque iban, por cada maestro cobraban ellos una cantidad, lógicamente. Entonces, una lanota. Entonces, entre más maestros, pues era más dinero para ellos. Fue por eso que pusieron un número determinado. Y se extendió la invitación al CEDART, por ejemplo, a ver si alguno de los maestros pudiera estar interesado en hacer esa licenciatura, y también algunos egresados de filosofía. Pues sí, entraron muchos externos a la facultad que también iban directamente en ese paquete. Pero los externos no iban becados como nosotros, ¿sí me explico? Sí. Entonces, los externos sí tenían que pagar sus propios gastos de avión, hospedaje, matrícula, todo. Entonces, pues nos pelamos. En vacaciones eran siempre periodos de vacaciones. Todos los maestros a Cuba. Hubo algunos que se quedaron acá que no les interesó porque a lo mejor ya se iban a jubilar en 2, 3 años. Otros que ya tenían su propia maestría, que ya tenían su doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lógicamente no entraron en el paquete. Y así estuvimos 2 años donde íbamos y veníamos, sí, creo que fueron 2 años, íbamos y veníamos en los periodos vacacionales. Entonces, fue una experiencia increíble, o sea, increíble. Uno de los países, yo siempre tenía la idea y el sueño de poder visitar 2 países, que era Colombia y Cuba. Y se me concedió, ¿sí me explico? Ahora ya mis sueños son allá en Europa, pero pues bueno, voy a tener que ir. Pero en ese entonces era conocer Cuba y no me defraudó nada. O sea, y además estuviste yendo varias veces. Sí, y Cuba fue increíble. Y los maestros que tuvimos allá, pues todos tenían su nivel de doctorado, todos eran doctores. Entonces, fue muy padre, fue muy padre eso. Además, el nivel artístico de Cuba, sí. Dios mío. Sí, es muy bueno. Pero no me sorprendió tanto, ¿eh? No creas que nosotros íbamos, así como bajados del cerro a tamborazos. No. No, pues claro. No, nosotros llevamos también muy buen nivel. Es justo lo que he platicado con varias personas aquí en el podcast. La mayoría de personas, ojo, que no han salido de Chihuahua, critican la enseñanza en las artes de acá. Dicen que le falta, que los espacios, que la comida de Lito, ¿no es cierto? No, la comida de Lito todo el mundo dice que está de lujo. Pero critican a la institución, que se les hace muy cara, que las instalaciones, que los maestros, que los programas, que la cosa. Pero cuando tienen la experiencia de salir, fíjate, a Estados Unidos, a Guadalajara, a Ciudad de México, a Monterrey, incluso a la Universidad Veracruzana, regresan espantados y dando gracias a Dios. O sea, se van ateos y regresan católicos, ¿ves? Sí. Porque... regresan bautizados.
Sí, no, no, hombre, sí. Porque se dan cuenta que hay espacios para ensayar, para practicar, para estudiar, en Chihuahua. Y creo que todo eso, digo, vuelvo como a lo mismo, ¿no? Todo eso se lo agradecemos a una generación de maestros preocupados y ocupados por lograr esa profesionalización de las artes. Claro, claro. Si hubieran conocido las instalaciones del Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. No, Qué miedo. o sea, no. O sea, el nivel académico de los maestros era muy bueno. Digo, todos tenían el nivel de doctor. No, pero las instalaciones eran terribles. O sea, salones con el piso es cemento, pero cemento cacarizo, donde no se le daba las paredes húmedas, ventanas hechas de marcos de madera sin vidrios. Una de moyotes que nos tragaban en las aulas. Bueno, eso también acá en la facultad, también. Sí, bueno, O sea, también. tú das clases en el Pero CA salíamos con las nalgas todas picoteadas cuando hacíamos los ejercicios, ¿sí me explico? Entonces, pero bueno, al menos para mí eso era maravilloso. Toda esa experiencia, todo lo que estaba yo aprendiendo era muy padre. La cafetería, pues no era cafetería, era porque no se vendía nada en la cafetería. O sea, así me explico. Entonces no era cafetería. Pero esa experiencia de Cuba fue increíble, de veras. No. Jamás la voy a poder olvidar, esa experiencia, de veras. Fue muy, muy buena. Muy padre. Y Y aprendimos obviamente, muchísimo. sí, y trajo una generación nueva de maestros bien preparados, ¿ves? Que es casi en su totalidad la planta docente que está ahorita en el área de teatro. Digo, yo hablo de teatro, yo no me voy a meter con las otras áreas porque Sí, me claro. puedo meter en problemas. Pero Sí, prácticamente todos, excepto, bueno, cuando estuvo David Abdiel, está ahorita Mayra, está Cintia, está Sandra, que no es de la generación. Raúl No Valles, que creas. tampoco es. Valles no estuvo tampoco en la general. Los que sí estuvieron fueron Rosa María, Daniel, Carmen y yo, nada más. Pues son que 4 o 5, nada más. Todos los demás Pero, ya fueron de contrataciones futuras. ajá. No, pero valen mucho la pena. O sea, de esos nombres, la doctora Rosa María Sáenz, por favor. No, O sea, sí. estamos hablando O sea, Carmen de de la grandes Mora también. ligas. Carmen de la Mora, la maestra Carmen de la Mora. Daniel Gómez. Daniel Gómez ¿No? también. Técnico en iluminación, de los buenos. Oye, maestro, Sí. vamos a cambiarle un poquito el tema, ni tanto, porque Ya vamos a empezar con lo fuerte, con la chisma, con exacto. lo colorado, Ajá. Y obviamente tenemos que hablar del Festival Internacional Chihuahua, donde tú, ¿cuándo empezaste a trabajar ahí? Con Reyes, no, bueno, pues sí, con Reyes Baeza, ¿no? Sí, Gobernador. cuando el antropólogo era el director de ahí del Ichicult, es que era Ichicult, Ajá, Jorge Carrera. Jorge Carrera. Ay, pues no sé, ¿qué día fue? ¿Qué día? No sé qué día, pero... Pues yo tampoco, del primer festival al siguiente año fue cuando yo entré. Ahorita el festival, En ¿cuántos? el segundo festival. Es En el segundo festival yo entré. como el número 15, ¿no? Sí, va para 15 años. Bueno, yo participé en el primero, pero como Como staff, anfitrión como en anfitrión, caravana. claro. Sí. Y de ahí al siguiente año ya me invitaron a participar como coordinador de todo lo que era atención a municipios, así Ajá. se llamaba el departamento. Atención a municipios que manejaba todo lo que era las caravanas locales, caravanas nacionales y caravanas internacionales, que eran las que visitaban todos los municipios, los 66 municipios, porque Chihuahua no entraba. Pues más, ni Juárez, ¿no? O sea, No, Juárez 65. sí. 65 municipios, perdón, son 66 a nivel estatal. Entonces,
yo atendía a los 65 municipios. Y cuando digo yo que los atendía, es porque sí los atendía, ¿eh? O sea, a todos los municipios, como pudieron, pero llegaban. Tú armabas caravanas y les llevabas música, danza y teatro. Sí, había unas caravanas que eran, las primeras eran las regionales. Es que por ahí quiero empezar. ¿Cómo empezó eso de las caravanas? Porque el presupuesto para el primer festival internacional fue un madrazo, ¿eh? O sea, todavía retumba ahí en el Palacio de Gobierno las palabras del gobernador que dijo, no escatimen en gastos. Es un festival que va a beneficiar a la sociedad en general, artistas, creadores y público en general. Había un presupuesto asignado que creo que era de o de 25 o de 30 millones. 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 Y luego, había un departamento, era el que se encargaba de gestionar a través de los patrocinadores otra cantidad bastante grande, que casi se igualaba con los 25 millones. O sea que los primeros, el 1, el 2, el 3 y el cuarto Festival Internacional Chihuahua manejó como unos 40 millones, entre 40 y 43 millones de pesos. Sí, fácil. O sea, era obsceno eso, ¿sí? Era terrible. No había mucho control. Y hubo muchos malos manejos, ¿sí me explico? Por supuesto que todos los largas. Uy, sí, uf. No me tocó a mí, porque yo no manejaba presupuestos. A mí el esquema, el esqueleto de las caravanas, eso lo armó Raúl Valderrama. Y él fue el que en el primer año trabajó el Departamento de Atención a Municipios. Yo cuando entré ya estaba armado el esqueleto. Yo lo único que hice fue entrar en la operación. Pero era una santa pena en la operación, ¿sí me explico? De veras, era muy difícil. Una sola persona tenía que comunicarse con cada municipio y decir, te va a mandar tal cosa, pero necesito que tengas tal cosa. Y no. Para empezar, teníamos que preguntarles si querían participar en el festival. Y de los 65 municipios, yo creo que 40 te decían que no les interesaba. Porque eran de otro partido, porque se les inundó el pueblo y, ¿sí me explico? Les cayó la plaga bíblica, qué sé yo, miles de pretextos. Entonces, uno de los trabajos que hacía yo era convencerlos para que aceptaran el festival. O sea, para que aceptaran una caravana que no les iba a costar nada. Exacto. Vaya. Nos topamos con cosas muy, híjole, nos da risa después, pero graves, graves, como que yo no quiero, a mí no me mande nada que sea instrumental, no quiero guitarritas tocando, no quiero, a mí mándeme música norteña y mándeme un mariachi y mándeme alguien que baile el jarabe tapatío. Esas eran las peticiones. Entonces, pues tú tienes que entrar ahí a mediar la situación y decirle, ok, bueno. Le mando el zapateado, pero también le voy a mandar esta, porque es parte de. Ajá. Y los artistas se quejaban mucho de que no los apreciaban, no los dejaban realmente tocar su programa que llevaban. Ajá. Un chico, mira, como anécdota, un chico de Juárez, guitarra clásica, él traía su programa de 50 minutos. Pues él sube, le ponen el micrófono y él pone el micrófono en la guitarra, porque él no canta, él toca la guitarra. Entonces, traía un programa muy padre. Pues se sube el presidente municipal a la mitad del concierto con una caguama en la mano. Se le acerca
al que está tocando la guitarra y le dice, oiga, cante algo, no se sabe algo que toque, pero que cante. Alguna canción ranchera, pero que nos cante. Puede cantarnos algo. O sea, ese tipo de escenas eran las que se vivían en el festival. Y te das cuenta de la necesidad así urgente de, de lo que nosotros como artistas debemos hacer. Ir a esos lugares, aunque digan que no, tenemos que ir. Y tienen Sí. que ver el trabajo, y tienen que apreciarlo, y tienen que empezar a educarse, y tienen que empezar a conocer diferentes manifestaciones artísticas. No nada más es el zapateado y la norteña, o sea, no, hay otras cosas, hay muchas otras cosas. Entonces, poco a poco fuimos metiéndole hasta que eh, ya después veíamos nosotros que estaban ya más dispuestos, ya hasta nos pedían, fuera de la programación del festival, algún grupo que les gustó de música latinoamericana, por ejemplo, o algún espectáculo clown, o alguna obra infantil, ¿sí me explico? Entonces, creamos también una vinculación vinculación y gestión entre el municipio y los mismos artistas. Y lo que hacíamos nosotros era, ok, le doy el contacto del artista, pero ya usted se pone de acuerdo con él, y ya el artista le va a cobrar lo que le quiera cobrar. Nosotros no entramos ahí, porque nosotros no somos gestores ni Sí, promotores no es una, artísticos. exacto, no es una productora tampoco. Exacto. Entonces, pero sí aprendimos muchísimo sobre gestión y promoción artística. Cómo promover un artista, cómo crear un mercado, cómo trabajar el concepto del artista, que eso es bien importante, trabajar un concepto. Yo eso les Claro. digo mucho a los chavalos en las clases. Y el proceso creativo es bien difícil. O sea, ponerte tú a crear es muy difícil. Y todavía trabajar tu propio concepto, mucho más. Pero es Es parte que del no, trabajo del artista. tienen que ser dos cabezas, o sea, una sola cabeza no da Sí, para eso. O armas el montaje o armas el concepto, ¿sabes? O tienes estrategia de comunicación o tienes obra de teatro, o sea, claro, o te vas a tardar un año completo en lograr una cosa, ¿ves? claro, claro, claro. Este, tengo la duda y te la tengo que preguntar. ¿Cuánto recurso destinaban para eso? Porque es una gran idea, la verdad. Es una, No, es genial eso, es genial. es un beneficio, como rebotaba ahí el discurso, eso es un beneficio para el artista porque ya le estás dando una fuente de ingresos, Claro, claro. pero Y también es una puedes, y oportunidad puedes para la callar, gente. puedes callar muchísimas bocas, sobre todo a los escépticos que creen que del arte no se vive. Claro que se Ajá, vive, claro que se vive. Yo vivo del arte, exacto, y bien. sí. Entonces, Eso, mamona. Lo que pasa es que se requiere mira, si a alguien se le ocurriera trabajar como promotor y sí se puede trabajar con los municipios, porque los municipios durante el año tienen sus fiestas cívicas, todo Sí. el año. Cuando no es la más chula del ejido, es el 10 de mayo o es el 15 del Día de la Independencia. O sea, O es las y si, fiestas de la ciudad, o, ¿sabes? exacto. Entonces, ellos siempre todo el año requieren de espectáculos. Sí. Pero el que se encargue realmente, el que se encargue de promover a que tenga una cartera de clientes, así un abanico de todas las áreas, géneros, de todo, debe de invertirle, debe de meterle mucha lana para, para poder
pagar y él cobrar, ¿sí me explico? Pagarle él a los artistas, porque decirle, yo te represento, tú te vas y te a Santa Eulalia y allá haces tu espectáculo y te vas. Y yo te pago a ti por esa presentación, pero yo me encargo de cobrarle al municipio. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, se requiere de una inversión, pero de que se puede, claro. Ya vimos que funciona. No, y lo han hecho algunas personas. O sea, Sí, lo han hecho como promotores artísticos con un catálogo de ajá, música, teatro, danza, incluso exposiciones, o sea, pinturas, esculturas, cosas. claro. Y también lo han hecho personas de manera individual. O sea, yo voy y vendo, ahí está el claro ejemplo de Iván Elier. O sea, Iván Claro, Elier claro. no es pendejo y le sabe muy bien a este tema de la promotoría. Y ya ves, o sea, Iván Elier iba al municipio y le decía, oye, traigo tal cosa. Háblale allá al festival. No sé si estamos revelando un secreto ahí de Iván Elier, pero es un método y funciona. O sea, a Iván Elier, ¿cuántas funciones le daban ahí el festival? Las que se programaban, que eran las obligatorias del festival, y todas las demás eran directamente del municipio, porque Iván Elier Exacto. traía un espectáculo que gustaba al municipio. Igual Ajá. Strongylus, igual Cristina, ¿quién más? Tenderete, Chuto, Tenderete. Exacto. todos los grupos infantiles que venían de Juárez, o sea, eran muy buenos. Son muy buenos porque siguen produciendo. Y era lo que les gustaba Exactamente. mucho al municipio. Entonces, si alguien tuviera ese ingenio de decir, yo me voy a dedicar a la promotoría, eh, fíjate que tuviera ahí una fuente de ingreso muy buena. Un Y campo de es, oportunidad muy cabrón. claro, y es estar encima de los municipios, siempre, 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 siempre. O sea, Sí. no olvidarlos y estarlos jodiendo y hartarlos hasta que digan, ok, mándeme eh, a este señor, ¿cómo se llama? Mándeme a Al pollo de country. el que Al de la cantaba. guitarrita. Al de la guitarra clásica. ¿Te Ay, no, acordaste del no, pollo, ah? no, Te no, llegó el el de la olor. guitarra Te llegó clásica. el olor. No, 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 el que canta ranchero, válgame, ¿cómo se llama Polo este señor? Montañés. ¿Por qué te dio tanta risa, maestro? ¿Qué anécdotas tienes del señor Polo Montañez? Ojalá, un saludo para la gente que conoce a Polo Montañez. Díganle que le mandamos saludos de aquí. Polo, saludos, Polo. Oye, es que sí, o sea, lo pedían y lo pedían y Lo lo pedían pedían, mucho, ¿eh? lo pedían mucho. Qué Es lo raro. que te digo, es lo que le gusta mucho a la gente. A la gente de los municipios, a los municipios que están ya muy, muy, muy alejados. Eh, Dios le dé salud al pero Polo Montañez. sí, sí, claro, claro. El señor tiene una trayectoria increíble, ¿eh? Y siempre cargaba todo su currículum en una carpeta grande, con originales, o sea, fotografías originales, con recortes de Ajá. periódicos de hace 40 años, 50 años. Entonces, pero bien, bien, bien. Y mira, todavía quedó en la Polo... programación de esta, todavía quedó. Está Pueblo Montañés ahí. Claro, o sea, es que ya ves que sí se vive de eso. Sí, claro. A ver, cuestión de chingarle. ¿Cómo catalogarías la administración pública en temas teatrales? Uy, pues muy mala, malísima, no hay ¿Por apoyos, qué? porque creo que la importancia que le dan al teatro es muy ocasional y es para fines muy personales. Lo ven como si fuera un entretenimiento, lo ven como si Claro. fuera eh, como una, en las campañas o para el festejo del aniversario del teatro de la ciudad. ¿Sí me explico? Y Sí. eso a mí me recontrapurga, en serio. Y que tengan esa idea de lo que es el teatro, y no nada más del teatro, de todas las demás áreas. Es en serio. O sea,
Son pocos, realmente pocos, los que han estado como presidentes municipales o como directores tanto del ICM como de la ahora Secretaría de Cultura, que realmente se han interesado por apoyar al artista y por crear un mercado para el artista, difundir el arte, no tanto la cultura, sino el arte en sí, ¿sí? Sí, exacto. Porque se ponen una careta de intelectuales pedorros que en serio te encabrona, como si fueran así el plus ultra, el inalcanzable, y eso a mí me encabrona mucho. ¿Y El por qué apoyo al artista. pasaría? Porque ahí te va, han pasado por casas de cultura, institutos de cultura, secretarías de cultura, artistas y no artistas. O sea, personas que le saben a la administración pública, que le conocen al presupuesto, han pasado creadores con una muy buena trayectoria. Sin embargo, no ha habido un cambio significativo. Mira, yo aquí en el programa he aplaudido muchas gestiones, y lo digo de manera muy personal, es mi opinión, del ICM, por ejemplo. O sea, la administración de Alejandro Enríquez, yo la he aplaudido mucho porque siento que se le ha dado un reconocimiento digno a través de distintos programas o distintos mecanismos, como lo es el FOMAC, por ejemplo. O sea, creo que se ha dado ese reconocimiento y se han dado estímulos, ¿sabes? Pero si me voy un poquito más para atrás, a lo mejor es porque estaba morro y me valía un poco madre eso, pero no se veía tan, o sea, no hay comparativa, ¿ves? Pero ¿a qué le echas la culpa? Porque te digo, han pasado artistas, creadores, y han pasado abogados y contadores y antropólogos, y ni uno le ha dado en el pinche clavo. Préndelo, ¿qué tiene? Préndelo. ¿Qué cosa? Puede. Ah, yo creí que te ibas a prender. Ah, no. Bueno, sí, pero no. Yo creo que se debe una falta de compromiso con el puesto. Creo que se debe a que se les olvida que son servidores públicos y de que deben estar trabajando por y para el artista, para la ciudadanía. ¿Sí me explico? Se les olvida eso. No tienen, creo que no hay un proyecto, una política cultural realmente bien aterrizada. No hay un objetivo claro, un plan de trabajo bueno, también hay otros factores como el periodo tan corto que son las administraciones también. Y cuando ya más o menos vas agarrando un poco el vuelo, cuando empiezas a dejas de echar a perder las cosas y cuando ya más o menos se van acomodando, ¡pum!, se acaba y viene otro con otra idea y peor tantito, el que viene es un compromiso político. Entonces, Ay, sí. lo único que quiere es estar ahí sentado, eh, calentando ahí el trasero nada más, porque eso es, así ha pasado. Ahorita con los programas que han sacado, yo he visto que a partir de la pandemia, que hace ya un año y medio, hace año y medio, ¿verdad? Hace año y Sí, medio de la ya. pandemia. Bueno, casi medio. O Empe sea, estamos en junio. Sí, empezó a crearse ya más o menos un programa de apoyo sobre los que trabaja tanto la Secretaría de Cultura como el ICM, pero tampoco creo que en año y medio se puedan aterrizar, sobre todo que es mucho de lo presencial o semipresencial o Claro. virtual, ¿sí me explico? Es que es un choque muy fuerte lo que hemos estado pasando todo el gremio artístico. Y te das cuenta de que se manejan muchos intereses también. Ahorita con las campañas, los eventos masivos, o sea, no puedes abrir teatros por el encierro, por la pandemia, por el semáforo,
pero sí puedes hacer reuniones de miles y miles de militantes de un partido ahí o en el Palomar o en Plaza Mayor. O sea, eso sí se puede. Es una pendejada eso. O sea, es una real y rotunda pendejada. Y Es una tú ya te das, grosería al gremio. sí, sí, es una patada en los huevos. Y ahí te das cuenta por dónde es donde se están manejando, cómo es que se manejan, pues. Ajá. Ahí te das cuenta, ahí te das cuenta. Entonces, sí, sí da mucho coraje, claro que da coraje. Y sobre todo porque va a haber una repercusión muy, muy fuerte. Toda esa gente que estuvo ahí eh, híjole, de veras, Con una va- persona que vamos a volver, haya estado hey, contagiada. vamos a Con volver a una. rojo, hey, vamos a volver a rojo otra vez. Pero brincando. Es que este programa se graba justo un día antes de las elecciones. Ah, sí, Entonces todavía no mañana, sabemos a ciencia cierta mañana qué va a es, pasar. Pero somos, cuando usted escuche este podcast, seguramente ya va a haber un ganador y ya vamos a hacer Venezuela. No es cierto, no es cierto. Estoy exagerando, ¿eh? Ya va a haber ganador y ya va a haber ahí como nuevo gobernador o gobernadora, no sabemos todavía. Maestro, quiero terminar el programa porque ya se nos fue el tiempo rapidísimo. tan Quiero pronto, terminar el válgame. programa. Fíjate, o sea, duró más el pinche tiempo de buscarte y convencerte que hiciera la entrevista porque se dice y no pasa nada. O sea, el maestro se batalla para conseguirlo por llamadas, por No es mensajes, cierto, no es no cierto, contesta eso no es los cierto, correos, se hace mucho el rogar, o sea, no para es las personas que nos cierto, están viendo, no es mucho del cierto, rogar. no es Entonces, cierto. ya, afortunadamente lo tuvimos aquí, tuvimos No que es pagar cierto, una suma importante. eso que estás diciendo es para levantar el rating. Y no es cierto, no es cierto. Pero quiero terminar con 3 preguntas de Órale. respuesta rápida. O sea, obviamente no te voy a decir una palabra, ¿no? Porque eso, pues no, eso se lo dejamos a Joaquín López Dóriga y a Guillermo Ochoa. Ok. Pero sí 3 preguntas que buscan respuestas breves, objetivas, rápidas. Es lo que La menos soy yo, primera, breve. la primera es, ¿cuál es, en tu opinión, el problema más grande que tiene el teatro? El problema más grande, según mi propia opinión, es la falta de oportunidad, la falta de espacios, de oportunidades, la falta de apoyo por parte de las instituciones. Ese es el gran problema. Artistas sí hay, talento sí hay, eh, ganas de trabajar sí las hay, pero cuando ya tienes tu proyecto y tienes ya aterrizado y tu montaje ya está, te topas con los espacios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? El teatro propiamente dicho, el teatro está dejando el edificio teatral para tomar espacios alternativos, porque es imposible poder llegar a esos espacios. Entonces, se tiene que, me incluyo porque he trabajado en algunos proyectos sobre teatro conceptual, sobre teatro callejero, eh, mucho del teatro del oprimido de Boal, ese tipo de cosas. Eh, Creo que es la falta de apoyo en becas, en estímulos, eh, en actualizaciones también por parte de los chavos egresados, que muchos no logran hacer una licenciatura, perdón, una maestría y se empiezan a dedicar a dar clases, pero ya después ya se olvida, no hay una actualización, que es lo que viene después, no hay un seguimiento, así claro, ¿sí me explico? Y debe haber un seguimiento. Y ya me extendí. No, y creo que en esa respuesta diste un poco con la siguiente pregunta, que es cómo superar ese problema. Híjole, pues mira, si el teatro es muy noble, el teatro, ha sufrido tanto el teatro,
que continúa existiendo y creo que va a seguir existiendo. Creo que aquí el punto medular es seguir insistiendo, seguir cambiando mentes, seguir creando conciencias, y ese es el objetivo del teatro. El teatro es así. Y a mucha gente no le gusta el teatro, porque el teatro te puede evidenciar, te puede eh, desnudar, ¿sí me explico? Te puede presentar tal cual eres. Y a mucha gente, sobre todo a estos puestos administrativos, puestos gubernamentales, cuando tú llevas una obra de teatro que hable de política, que hable sobre corrupción, que hable, o sea, ellos le huyen, no quieren hacer eso. Y es la realidad, es la realidad. Yo creo que tenemos que seguir creando conciencias, tenemos que seguir sensibilizando para poder cambiar un poco el switch. Si no, no va a ser posible. Vamos a seguir siendo teatristas, no teatreros, teatristas. Exacto. Vamos a seguir siendo teatristas casi de closet. Nada Sí. más en un grupo muy reducido. Y eso es un error garrafal. Es un error garrafal. Tenemos que salir y tenemos que gritarlo. Fácil, fácil. Y se puede, se puede. Hagamos teatro para que lo consuman la sociedad, no los Claro, teatristas, nada más. claro. Finalmente, maestro, ¿qué cambiarías del teatro? ¿Qué Si cambiaría tuvieras yo la del oportunidad. ¿Con respecto a qué? Porque Anyway. el teatro es un mundo, porque me critican mucho los alumnos porque digo esa palabra. Es un mundo así. ¿Qué cambiaría yo del teatro? Pues creo que nada, ¿eh? Es que no sé realmente cómo aplicarlo, si en la representación, en la creación, en el proceso, en la producción. Sabemos que el teatro va cambiando constantemente de acuerdo a los avances tanto tecnológicos, filosóficos, etcétera, etcétera. Entonces se van tomando posturas diferentes, sobre todo en el modo de escribir teatro. Ahorita ya el teatro está pasando a un teatro más de concepto, un teatro donde el papel del dramaturgo ya casi no es así como que, ay, estamos esperando la obra del dramaturgo. No, hay muchas corrientes y muchos estilos, muchas manifestaciones en donde la dramaturgia se aplica ya al movimiento, se aplica a la iluminación, se aplica a muchas otras áreas. ¿Qué cambiaría yo específicamente del teatro? El conformismo de algunos, de muchos teatristas, y a veces hasta yo me incluyo, el conformismo de no seguir siendo revolucionarios, Ya. libertadores en el sentido de la exigencia de los espacios y de los apoyos, revolucionarios en la presentación, en el concepto, ¿sí? En en el impacto que puedas darle al espectador. El teatro te debe dar una cachetada, te debe dar una patada en los que te platiqué, ¿sí me explico? Te debe estrujar, te debe mover el tapete, te debe dar una bofetada, te debe hacer despertar. Y a veces estamos dejando de lado eso. A veces. A No estoy veces. generalizando, a veces, yo me incluyo, lo estamos dejando. También se acaba como un poco, es que uno se cansa, o sea, en una carrera no puedes ir corriendo siempre, no puedes estar siempre corriendo. Y es lo que siento que hace el gremio teatral. Hace el gremio artístico en general, ¿eh? Pero este podcast trata de teatro. Entonces, el gremio teatral no ha parado de correr porque siempre está buscando, tú lo acabas de decir ahorita, es muy noble, pero también es muy difícil. Se corre y se corre siempre. Y hay un momento en el que uno se tiene que cansar y te sientas a descansar, ¿sabes?
creo que también tiene que ver mucho lo que te corresponde a ti en el lugar en donde estás y lo que te toca hacer en ese lugar donde estás. Exacto. Por ejemplo, nosotros trabajamos en bachilleres y en bachilleres creamos también esa espinita al alumno, el crearle la curiosidad, el gusto, el cariño, el amor al teatro para que él en un futuro diga, es que yo quiero seguir estudiando teatro y quiero hacer una licenciatura. Y tan así que todos los maestros, al menos de aquí de Chihuahua, de Delicias, de Cuauhtémoc y de Juárez, hay 2 que no son egresados de Bellas Artes, pero todos los demás son maestros egresados de Bellas Artes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha incrementado la matrícula en la licenciatura de egresados de bachilleres, según las estadísticas. Entonces, algo estamos haciendo bien en estas escuelas. Algo estamos haciendo bien. Ya Y ni vamos a seguir platicamos haciendo. Sí, ya ni platicamos de la Casa de la Cultura, ya será Ya ni en platicamos. otra ocasión. Maestro, muchas gracias por tomarte el tiempo de aceptar la invitación después de, creo que 3 meses que te había invitado. Pero siempre es un honor y un placer platicar contigo de esto, de teatro, de la chisma. Que nos faltó chisma, la verdad, pero no te quiero meter en problemas porque Yo tenía una lista, una lista no te ahí, corresponde hablar a ti del Colegio de Profesionistas del Estado de Chihuahua, pero bueno, ya platicaremos después de la cosa. Gracias, Alejandro Chávez. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, gracias a ti, Álvaro, por invitarme. Sé que hay mucha gente que te sigue. Yo te sigo. Yo veo tus entrevistas y pues nada, como teatrista también que te considero un teatrista, aunque ya te ha valido madre y ya no has hecho teatro, pero quedó algo en el pasado y creo que en algún momento vas a retomar algo sobre el teatro. Yo creo que vas a dirigir algo o a lo mejor te vas a convertir en un promotor, gestor, algo así, ojalá y se pueda. Y nada, yo sé el cariño que tú le tienes al teatro, sé que el teatro para ti es algo importante en tu vida y creo que eso se agradece, se agradece. Gracias por la invitación y pues nada, saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, maestro. Quiero tanto el teatro que a mi hijo le puse Teatro Matías, fíjate nomás. Mentira, me cachetearía a mi esposa Claro. si sabe eso. Si se quedó usted hasta el final, hasta este momento, le agradezco ampliamente su preferencia. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Le recuerdo que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Teatrulia-MX. Estamos en TikTok como @TeatruliaMX. Y no le cuesta nada, suscríbase al canal, déjenos un like y active la campanita para que le llegue todo el contenido que estamos publicando semanalmente. Sin más ni más, hasta aquí se acabó el programa, pero tenemos Teatrulia y Chisma Teatral la próxima semana, el próximo miércoles. Así que gracias y hasta luego. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como @teatrulia_mx. Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.